Ramírez. Muy bien, Manrique. Hola, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Ipanaqué. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Qué contento que está este joven, Ipanaqué. Muy bien, voy a compartir pantalla. Compartir. Vamos a sacar el chat. Chat. Vamos a sacar los participantes. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra... ¿se acuerdan de las clases anteriores que estábamos hablando del racismo? Que estábamos hablando del conflicto que se suscitó en un programa del Base Leche. Muy bien, están Salvador. Está López. Está Manrique. Está Pinedo. Y el último que ha entrado, Trujillo. Luna. Me falta alguien. Está Ipanaqué, Ramírez, Pinedo, Trujillo, Hinojosa, Luna, Salvador, López y Manrique. ¿De quién me estoy olvidando? A la 1, a las 2 y a las 3. Arcos. ¿No? Pero no está Arcos acá. No lo veo, Arcos. Ahí está Arcos. Gracias, Pinedo, gracias por despertar más rápido que Arcos. Muy bien, el día de hoy el clima ha vuelto a hacer un poquito de calor. Han visto cómo el sol nos está alumbrando y eso nos trae un poco de alegría en esta mañana fría.
¿no? El cambio de clima, estamos para terminar ya la estación del otoño y entramos al invierno, donde va a ser más frío todavía, ¿no? Y ustedes saben que el problema esto del COVID es el problema de los pulmones, se desencadena en una neumonía. Entonces, tenemos que cuidarnos por el clima. Si hasta ahorita hemos sabido superar, contrarrestar el contagio del COVID, entonces no hay que bajar la guardia también, hay que continuar. A sus padres, a sus abuelos, ¿no? Que están en casa, que no se descuiden. Es responsabilidad de ustedes, los jóvenes, ver por el bienestar de las personas adultas de su casa, ¿no? ¿Ya? A veces las personas adultas no se fijan a veces en las situaciones que se van a presentar, están más preocupados ahorita en cómo resolver la canasta familiar, ¿no? Y a veces no miden tampoco el peligro. Para eso están los jóvenes que están, deben de estar más atentos, viendo cómo sus familiares en situación de riesgo se mueven, ¿no? Para poderles recordar las recomendaciones, ¿no? Vamos a vivir así por mucho tiempo. Sí. Muy bien, Pinedo. El COVID se vuelve mortal en invierno porque afecta pues a los policías. Ha sido más en el verano. Miren el contagio que se ha propagado ahora en invierno con mayor razón, ¿no? Entonces hay que cuidarse, pues. Hay que cuidarse doble todavía, no descuidarse con el abrigo, preferir las ropas de lana, ¿no? No esas ropas sintéticas que no cubren el calor del cuerpo. Deja que el calor de nuestro cuerpo se expanda y sentamos un poco más de frío. Muy bien, entonces seguimos con la teoría del conflicto. ¿Se acuerdan de la historia de la señora María Rabanal y de la señora Josefa? ¿Se acuerdan o no? A ver. ¿Se acordaron? ¿Ah? ¿Cómo fue esa historia? De la señora María Rabanal y de la señora Josefa. Sí, profesora. A ver, coméntame algo. El vaso de leche. El problema que se suscita en el vaso de leche. Muy bien. ¿No? Sí recuerdan entonces lo que están poniendo un poquito de atención, ¿no? Es en el que me contestó fue Salvador, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué estaba abierto el micrófono de Salvador? ¿Y para qué? Muy bien, ¿y para qué? Te has ganado un puntito más. Esa historia nos trajo consigo el también ver la discriminación, ¿no? De qué manera la municipalidad discriminaba a uno de los comités del vaso de leche, entre ellos al comité donde estaba la señora María Rabanal, ¿no? Haciendo de que le diera la leche en menor cantidad y de una menor calidad, ¿no? Mientras que a otros comités le daba una leche mejor, porque le habían ayudado, habían participado con él durante su campaña, ¿no? Y pues cuando uno ya asume una dirección del Estado,
Ya uno no tiene que parcializarse. Uno tiene, para todos es lo mismo. Y como somos parte de nuestro Estado peruano, que se dice democrático, si llega para uno, debe llegar para todos, ¿no? Esa debe ser la consigna, no porque tú pienses de esta manera, te voy a dar más y así, porque son derechos que el Estado nos debe de brindar a todos por igual, ¿no? Porque el dinero no es de las personas, ni de las autoridades, el dinero es el que gestiona el Estado, ¿no? Entonces a toditos debe de llegarnos de igual manera. Muy bien, entonces se había formado, se había visto una manera de discriminación. También habíamos entrado al problema del racismo, ¿no? De qué manera el racismo afecta también en las escuelas, en nuestros trabajos, ¿no? La discriminación y el racismo, ¿no? Habíamos también estado evaluando sobre de cómo había existido a raíz de estas diferencias movimientos que luchaban por el reconocimiento, por la igualdad. Muy bien, entonces vamos a continuar adentrándonos a la teoría del conflicto, ¿no? Como dijimos anteriormente, los conflictos son situaciones de enfrentamiento o confrontación que surgen entre personas o grupos. Cuando una parte percibe que la otra ha afectado de manera negativa alguno de sus intereses o que está a punto de hacerlo, surgiendo posiciones opuestas y excluyentes entre sí. Son situaciones de enfrentamientos y muchas veces nosotros mismos hemos sido partícipes de esos enfrentamientos, ¿no? Entre dos personas o de repente entre dos grupos. Todo conflicto implica necesariamente la participación de dos o más personas o grupos que interactúan entre sí en una relación de doble sentido, donde existe y no ha existido un proceso de comunicación, ¿no? La comunicación ha sido muy pobre, ya sea verbal o escrita o no verbal, a través de gestos, miradas, ademanes. Ha sido pobre, por eso que el proceso de comunicación se ha roto, ¿no? Y es ahí donde sale a relucir el conflicto existente. Actualmente se estudia el conflicto desde varios puntos de vista: psicológicos, sociológicos, psicológicos porque afectan a la persona, ¿no? Sociológicos porque afectan a la comunidad, y antropológicos, ¿no? del mismo hombre, y con varios objetivos políticos, productivos, empresariales, etc. Habiéndose conformado una teoría sólida y amplia sobre sus alcances. ¿Hasta dónde podemos decir que existe un conflicto? ¿De qué envergadura, no? ¿Hasta dónde puede desencadenar un conflicto? Los estudios abordaron las distintas expresiones de los conflictos y la presencia constante de estos en toda relación humana, con miras a concebir mecanismos de prevención, ¿no? Todo el mundo está preocupado porque en la actualidad pues dejamos
salir nuestras emociones, la emoción de la ira y desencadenamos conflictos que llegan hasta la agresión física, ¿no? Y la agresión verbal muy profunda. Entonces, nuestra sociedad está enferma, es por eso que se está tratando de tener un estudio más profundo, ¿no? De cómo podemos enfrentar esos conflictos o mermar la aparición de ellos. Los estudios abordan las distintas expresiones de los conflictos y la presencia constante de estos en la relación humana, ¿no? La manera como expresamos esos conflictos, dónde se suscitan, ¿no? Y con miras, ¿para qué estudian? Para conseguir mecanismos de prevención, de resolución pacífica y hasta de aprovechamiento sobre los aspectos benéficos, educativos y aleccionadores que estos traen consigo, ¿no? Cada persona. Todo proceso conflictivo ocurre generalmente cuando, ¿cuándo ocurrirá? Cuando las partes luchan entre sí en torno a un mismo objetivo, ¿no? El grupo o las dos personas, los dos grupos o dos personas luchan en torno a un mismo objetivo. Surge ahí el conflicto, ¿no? El aprovechamiento de algo que desean obtener. También surge cuando una de ellas considera que ha sido retribuida en poca medida por la otra, ¿no? Se siente vulnerada en sus derechos, por lo tanto, existe ahí también un conflicto, ¿no? Una parte se siente que es obstaculizada por la otra en el logro de un objetivo, ¿no? También en este proceso conflictivo, ¿no? Es cuando se obstaculiza una persona por otra al logro de un objetivo, ¿no? Existen conflictos funcionales y disfuncionales. A ver, los funcionales. Acá tenemos un no a la violencia, dice, está con su cartel, pero sin embargo está le están, toma esto por violentar la tranquilidad de los vecinos, ¿no? O sea, el cartel dice no a la violencia y las personas, los policías le están diciendo que es violenta la persona que está haciendo uso del derecho de protesta, porque está vulnerando la tranquilidad de los vecinos. ¿Qué opinan ahí? ¿Mm? Que es abuso de autoridad. Claro, abuso de autoridad, ¿no? Porque dice violentar la tranquilidad de los vecinos, pero con un cartel, ¿no? Violentar la tranquilidad es cuando, bueno, maltratas a algo o algo que le pertenece, ¿no? La tranquilidad por ir con un cartel, no, es un derecho a la protesta, ¿no? Tenemos derecho a la protesta. Entonces, la tranquilidad de los vecinos están siendo abusivos ya, abuso de autoridad, así como dice su compañero, ¿no? Los conflictos funcionales son aquellos de intensidad moderada,
capaces de mejorar el desempeño de las partes y adiestrarlas en habilidades comunicativas, ¿no? Como son la asertividad, el saber acertarse, el ser asertivo, el ser empático, la solución de problemas, etcétera, ¿no? Habilidades comunicativas. La empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿no? La asertividad, saber comunicarse, tener una comunicación apropiada. A ver, un conflicto funcional típico, nos pone un ejemplo, es aquel que promueve la creatividad y estimula el trabajo en equipo. Un conflicto funcional, o sea, en el cual, por ejemplo, en el trabajo en equipo, cada uno aporta en lo cual uno se siente mejor, ¿no? Hay un conflicto ahí, porque nuestro objetivo es que nuestro trabajo quede bien, ¿no? Pero cada uno aporta con lo que mejor sabe, ¿no? Para que exista un trabajo en equipo, cada uno debe de dar de sí lo mejor que puede hacer, ¿no? En cambio, los conflictos disfuncionales regularmente llevan consigo intereses más inflexibles, cuyo tratamiento tensiona la relación entre las partes a tal punto que pueden estropearla. Generan descontento, desconfianza, frustración y deseo de agresión. Los conflictos disfuncionales, por su gravedad, requieren de la acción de un mediador. ¿No? Como en el caso de repente de la señora Josefa y de la señora María Rabanal, ¿no? En que necesitó un mediador. Ese mediador fue el señor Donato, que fue el que realizó la acción de mediar, que logró que el conflicto no desencadenara en cosas más fuertes, y que logró que las dos personas quedaran de repente con la confianza de que el problema no era ni de una de ellas ni de la otra. El problema era de la municipalidad, ¿no? Porque no había hecho bien su trabajo. Uy, escaneé. ¿Qué hago ahora, jóvenes? ¿Qué hago? ¿Cómo lo volteo? Escaneé mal la hoja. A ver, una ayudadita, por favor. ¿Qué hago? Sean empáticos. Al costado de donde están al costado esas del... flechitas ¿Esta de para acá? avanzar, ahí. Sí, ahí. A ver. Ya aprendí algo nuevo con ustedes. Muy bien, todos los días vamos aprendiendo, ¿ven? Yo aprendo de ustedes también, porque ustedes tienen bastantes conocimientos en cuanto al desarrollo de la tecnología. Para mí eso es cosas muy nuevas que todavía me cuesta adaptarme. A veces quiero darme por vencida, digo, no puedo. Pero me armo de valor y digo, voy a continuar y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo también, porque siempre se aprende algo nuevo. Muy bien, entonces continuamos.
Formas de enfrentar un conflicto. Competir. Deseamos ganar a toda costa, ¿no? Cuando competimos. Enfrentamos el conflicto compitiendo. Mantenemos nuestra posición firme. Podemos destruir nuestra relación con el perdedor, ¿no? Porque a veces todos queremos ganar, pues, y a veces nuestro opositor se siente frustrado y de repente no me puede perdonar que le haya ganado, ¿no? Entonces corremos ese riesgo. La solución es la de ganar o perder, ¿no? Ganamos o perdemos, una de las dos, porque estamos compitiendo. Otra forma de enfrentar conflictos sería evitar. O sea, acá competimos. Ya, pues ya, si tú me ganas, ya, ¿qué haremos? Pues así, competir también es bueno porque se va aprendiendo, ¿no? Pero es una manera de enfrentar un conflicto. Pero perdemos la posibilidad de destruir nuestra relación con la persona que pierde, porque a veces hay muchas personas que no saben perder, les cuesta perder y se sienten muy frustrados, ¿no? Pero hay que entender pues que cuando competimos es un juego, entonces podemos perder o tenemos que ser conscientes de eso. Otra forma de enfrentar el conflicto es evitándolo, ¿no? Eludimos el conflicto y lo dejamos pasar. Conmigo no es. Si quieres habla con quien sea, oídos sordos. Logramos aparentar tranquilidad, ¿no? De esa manera lo evitamos. El conflicto volverá a surgir tarde o temprano, ¿no? Si evitamos el conflicto, al enfrentarlo de esta manera, solamente lo evitaremos por ese momento nada más, porque tarde o temprano va a volver a surgir porque no lo hemos resuelto, no hemos entrado en comunicación con la otra manera de pensar y va a quedar ahí latente, perenne. Otra forma de enfrentar el conflicto es acomodar. Nos acomodamos, más fácil, ¿no? Cedemos a las pretensiones del adversario. Reemplazamos nuestra opinión por la del opuesto. Ponemos en riesgo nuestro sentimiento del valor propio, nuestra autoestima. Nos acomodamos porque es más fácil, pero perdemos ahí. Ponemos en riesgo nuestro sentimiento del valor propio, de lo que yo valgo, ¿no? De la autoestima, de que yo tengo mis opiniones y mis pensamientos y por lo tanto debo de saberlos expresar. Y no solamente acomodarme por facilismo, ¿no? Es fácil acomodarse, pero pierdes tu autoestima ya. Vas perdiendo tu identidad, ¿no? Porque te subordinas, te acomodas. Otra forma de enfrentar un conflicto es negociar. Se busca un punto medio que beneficie a ambas partes. Las partes ceden algunas pretensiones con miras a lograr un punto en común, ¿no? Es mejor negociar porque ambos ponen sus puntos de vista. Un punto en común. Bien. Otra forma de enfrentar un conflicto es colaborar. Se exploran alternativas para alcanzar soluciones más satisfactorias, ¿no? Se colabora en la solución más satisfactoria del conflicto.
¿no? Requiere más tiempo que las otras, que competir, evitar, acomodar, negociar. La solución es la de ganar, ganar, ¿no? Ganar, ganar. Ambos deben de ganar ahí, ¿no? Porque al haber explorado alternativas de solución, se han profundizado en el tema y pueden solucionar con mayor facilidad los conflictos que se le presenten. Muy bien. A ver. Aquí está una joven viendo una noticia en la televisión, ¿no? Que dice agua para nadie. O sea, durante esta pandemia se ha visualizado, se ha identificado los lugares donde en pleno siglo XXI están careciendo del líquido elemental que es el agua, ¿no? Y es en perjuicio de ellos porque el lavado de manos que nos pide el Ministerio de Salud para tratar de evitar el COVID, estas personas se encuentran en una desventaja, ¿no? Entonces, debemos de hacer análisis de los programas televisivos, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en observar, ahí está, observando, la noticia está llegando, y analizar un reportaje televisivo de una manera crítica, siempre el porqué, identificando previamente el género, qué clase de reportaje es, ¿no? A ver, ¿qué nos dice uno de sus compañeros? Nos dice, claro, es difícil perder, pues todos queremos ganar, ¿no? Es algo natural, propio por algo, si, con mayor razón, si nos hemos preparado y damos todo de nosotros para lograr el objetivo, ¿no? Con mayor razón esas personas, porque aquel que solamente le gusta ganar sin merecer, sin haber hecho acciones que le lleven al logro de ese objetivo, entonces es fácil para ellos querer ganar, pues, pero perder. Pero para las personas que han dado todo de sí, todo su entusiasmo, todo su tiempo en lograr ese objetivo, el perder es frustrante, ¿no? Pero hay que entender de que a veces se gana y otras veces se pierde. Hay que aprender a controlarnos, es autorregularnos, ¿no? Autorregular nuestras emociones. Sí lo vamos a sentir. Cuando perdemos lo vamos a sentirnos. O sea, no somos de piedra, sentimos, ¿no? Y eso pues hay que sentimos la emoción de la frustración, de la pena de haber perdido, de repente de la cólera, ¿no? Pero hay que autorregular nuestras emociones, hay que controlarnos, ¿no? Muy bien. Eso tiene que ser así. Es el saber autorregular mis emociones. Joven, estás en buen camino, ¿no? Porque pues de nada sirve quedarse con la ira, sino calmarse y saber pues de que
en una situación que se nos presenta, a veces perdemos y a veces ganamos, es parte de la vida. Y muchas veces el perder nos hace más fuertes también, ¿no? Porque le ponemos mayor empeño, aprendemos nuevas cosas para tratar de superar lo que en la equivocación que en algún momento hemos tenido para poder perder, ¿no? Para que se nos diera esa situación de perder. Entonces, es una oportunidad, el perder es una oportunidad para mejorar, ¿no? Y hay que tomarlo de esa manera, aceptarlo y tomarlo de la mejor manera, que es una oportunidad para conocer más acerca de cómo puedo salir en otro momento triunfante, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué habilidades desarrollo al ver la televisión, al analizar un reportaje televisivo? ¿No? ¿Qué habilidades desarrollo y pongo a prueba? El objetivo es reflexionar, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. Agua para nadie, dice, ¿no? Agua para nadie. ¿Qué quiere decir agua para nadie? ¿No? Es reflexionar sobre el hecho o problemática que informa. ¿Cómo es eso agua para nadie? ¿No? Poniendo en práctica determinados criterios para evaluar las políticas inclusivas del Estado en el contexto de la desigualdad social aún existente. ¿No? Para evaluar las políticas inclusivas del Estado. Sabemos que en nuestro sistema democrático hay una desigualdad social y se ha visto en el desarrollo de esta pandemia, ¿no? Hay personas pues que el encierro no les ha afectado mucho. Hay personas que ya no han podido, ya no pueden estar en el encierro porque necesitan, no tienen dinero, necesitan trabajar para poder llevar algo a sus familias, ¿no? Entonces, es una realidad, ¿no? Entonces hay que ver esa realidad que tiene nuestro Estado al promover la desigualdad social, o sea, no darse cuenta de que en nuestro país las riquezas que genera el Estado no está llegando a todos, ¿no? Existe una desigualdad social, ¿no? Los políticos, por ejemplo, ingresan al Estado ¿para qué? ¿Mm? Ingresan a las arcas del Estado porque ellos de esa manera quieren solucionar sus problemas económicos, ¿no? No tienen la formación, porque ser político tampoco, cualquiera no es político, jóvenes. Cualquiera que quiera hacer carrera política tiene que conocer su contexto, tiene que tomar una posición de qué clase de sociedad estamos viviendo, ¿no? Entonces no es fácil. Lamentablemente pues a nuestro Estado, democrático han habido gobernantes que de verdad que no han estado a la altura que deberían de estar, ¿no? Para subsanar todas estas carencias, desigualdades que existen en nuestro país. ¿Qué habilidades desarrollo y pongo a prueba? El objetivo es reflexionar sobre el hecho o problemática que informa, poniendo en práctica determinados criterios para evaluar las políticas inclusivas del Estado en el contexto de la desigualdad social aún existente, o sea que todavía está existiendo, ¿no? Cada gobierno, cada Estado que ingresa quiere solucionar el problema y miren, ve, uno de los primeros derechos
es a tener a gozar de una buena salud.